Buenas noches. Estamos en esta tertulia el día de hoy para hablar de un gran escritor, un genial escritor, César Abraham Vallejo Mendoza. Nacido en Santiago de Chuco en 1892 y muerto en París en 1938. Vamos a detenernos en su vida y a leer algunos poemas de sus libros más importantes. Esta noche los invito a conocer un poco más de nuestro gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Distintas facetas se abren en la vida de este gran poeta. Su vida en Santiago de Chuco, luego en Huamachuco, donde estudió la primaria, su vida universitaria en Trujillo como en Lima, la publicación de sus obras Heraldos Negros y Trilce, la partida hacia Europa, su viaje a Rusia, posteriormente su viaje a España, su enfermedad y su muerte. En un lugar del Perú, en un lugar de la serranía de la Libertad, nació este insigne escritor. En sus primeros años fue ayudante de cura, fue un diácono, llevado por las influencias de su madre. Lo llevó luego a estudiar a Santiago de Chuco, siendo un buen estudiante. Posteriormente, cuando terminó la secundaria, inicia en dos trabajos, donde va ganando experiencia como hombre. Su primer trabajo fue en un fundo, llevando la contabilidad, viendo cómo se explotaban a los indios, y posteriormente en una compañía minera, Querubilca, donde César Vallejo empezó a conocer in situ la explotación del indio. Lo llevó esto a buscar desarrollarse más allá del mundo andino, más allá de la chacra. Lo lleva a inscribirse a la Universidad Nacional de Trujillo, dejar un tiempo y llegar a Lima, porque él tenía aspiraciones de estudiar medicina, pero la vida en Lima era muy agitada y muy cara, y César Vallejo regresó a Trujillo a seguir sus estudios de filosofía. Se gradúa como filósofo con un trabajo sobre el romanticismo. Ya en 1917, César Vallejo, o 16 y 17, empieza a visitar lugares donde se recita poemas. Va conociendo a algunos escritores y artistas, y a ese grupo de escritores y artistas se le llama el Grupo Norte, liderado por Alcides Espelucín, Antenor Orrego, mayores que él, pero que le van marcando la línea artística a César Vallejo. Luego en un barco a vapor, César Vallejo se traslada a Lima. Tiene un horizonte, volver a retomar sus estudios en San Marcos. Es así cuando en 1917 y 18 César Vallejo se incorpora a la ciudad de Lima, a esta cosmópolis gigante para un hombre provinciano. Y su primera experiencia, aunque ya lo había tenido en Trujillo con la política, lo tiene y lo continúa en Lima, con el fundador del partido aprista, Aya de la Torre, y con el fundador del Partido Socialista, José Carlos Mariátegui. Además de su experiencia en la hacienda y en la mina, César Vallejo va adquiriendo conocimientos en política. Recuerden que también estudió filosofía. Conoce a Aya de la Torre y conoce a Mariátegui.
Luego, al famoso Abraham Valdelomar, que por entonces era un hombre muy afamado, dirigía una famosa revista llamada Colónida, y al maestro Manuel González Prada, a quien más adelante va a dedicar uno de sus más destacados poemas. César Vallejo, en 1918, ya tenía preparado un libro, fruto de sus experiencias vividas en Santiago de Chuco, en Huamachuco y en la capital de la libertad. Este libro él le llamó Los Heraldos Negros, con esos temas que ustedes pueden observar. El tema de Dios, el tema de la soledad, el tema de la lejanía, plasmados en poemas, en 69 poemas. Pero está a la espera del prólogo de Abraham Valdelomar, que nunca llega, porque recuerden que Valdelomar muere en un accidente en Ayacucho. Pero Vallejo también, en 1918, ha perdido a una amada, a una enamorada, Rosa Sandoval. Y en Lima también está enamorado, pero se acaba de separar de una chica que se le llamaba Otilia. César Vallejo está con esa carga de la muerte de su amada, del alejamiento de su segunda enamorada, de la muerte de Abraham Valdelomar, de la muerte de Manuel González Prada y de una muerte fulminante, la muerte de su madre. Es ahí cuando nacen los poemas de César Vallejo que se van a plasmar en este libro que recibe el nombre de Los Heraldos Negros. El primer poema que abre este libro es uno de los más conocidos de nuestra literatura peruana. Es el poema Los Heraldos Negros. Y dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos en pose en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. El hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. ¿Qué tema está presente en este poema? El tema del dolor y de la incomprensión. Su dolor personal y la incomprensión del mundo, incluso la incomprensión de la religión. Él era un hombre que creía mucho y ahora sus creencias se han venido a pique debido a las muertes que han empezado a rondar en su vida. Pero no solo es el poema Los Heraldos Negros, sino que también en este libro está uno de los poemas que nos habla sobre la amada que les conté que muere, y dice de esta manera el poema, el poeta a su amada: amada, en esta noche tú te has crucificado sobre dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esa noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos, y se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura, y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos, y ya no habrá reproches en tus ojos benditos,
ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. El poema de la pérdida y de un futuro reencuentro. Si bien es cierto, César Vallejo, tienes algunas dudas sobre la religión, aún en su alma hay la esperanza de un reencuentro. Eso es lo que se plasma en este poema, la esperanza de un reencuentro. Pero otro de los poemas destacados de este libro es Idilio Muerto. También es el recuerdo de la amada y se inicia de esta manera. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a caña de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin temblando, qué frío hay Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. En este poema denominado Idilio Muerto está el recuerdo, la lejanía y la esperanza. Hay aún una pequeña esperanza de retornar y volver a ese espacio donde fue feliz en su adolescencia y en su juventud. El poema, recuérdese, que él lo escribe cuando ya ha salido de Santiago de Chuco, incluso ha salido también de Huamachuco y está en la ciudad de Trujillo y posteriormente en Lima. El siguiente poema perteneciente al libro Los Heraldos Negros es Los Dados Eternos. Los Dados Eternos, uno de mis poemas favoritos, dedicado al maestro Manuel González Prada. Y dice así el poema, Los Dados Eternos, para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Recuerde que González Prada era anarquista y era ateo. No creía en Dios. Quizás por ahí van las primeras admiraciones de César Vallejo con respecto a su quizás posterior ateísmo. No se podría afirmar que César Vallejo fue un ateo. El poema es así. Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. Me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentado a tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que siempre estuviste bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como de un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas, y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, en esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, y a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en el hueco de la inmensa sepultura. El tema de Dios y de la lejanía, un Dios ya lejano, un Dios que se le escapa, una fe cada vez más minúscula en César Vallejo. Y terminamos con un poema dedicado al hermano. Recuerden que Vallejo era parte de 11 hermanos y tuvo un hermano un año menor que él que murió, su nombre era Miguel, y le dedica este poema. Dice in memoria, o sea, memoria de mi hermano. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo, por la sala, el zaguán, los corredores,
después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y acá es sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Los dados eternos es el poema al hermano, a la lejanía, a la muerte. Entonces, en el libro Los Heraldos Negros se plasma esos temas que son patrimonio de la gran poesía de César Vallejo, de ese libro escrito en 1918, claro que venía acumulando poemas y publicado en 1919. Terminado el libro y publicado, César Vallejo viaja a las fiestas de Santiago de Chuco y se produce un acontecimiento político en el que queman el municipio y Vallejo es acusado de ser un incendiario, ya que Vallejo empezó a tener ideas revolucionarias, ideas sobre en contra de la explotación, defensor de la justicia. Lo meten preso más de 100 días en una cárcel oscura de Trujillo. Es uno de los momentos más difíciles para César Vallejo, pero ella aprovecha en leer. César Vallejo lee poesía que no es realista, ni romántica, ni modernista. Empieza con una poética que se llama de vanguardia, así como este cuadro donde tú ves la alteración de las formas. Igual César Vallejo se va alimentando de poemas que cambian la realidad, crean una hiperrealidad, una nueva realidad, la extraen de los sueños, de la imaginación, y a eso se le llama vanguardia, el vanguardismo. En pintura sería Pablo Picasso, ¿no es cierto? Entonces lee a poetas que son renovadores como Charles Baudelaire, Paul Verlaine, a poetas franceses, y empieza a soñar con hacer una poesía diferente, una poesía que altere la sintaxis, incluso que altere la semántica. Y lo logra en el libro Trilce. Inclusive desde el título hay hipótesis sobre el título Trilce. Este libro se publica en 1922 y, ojo, marca el inicio de la nueva poesía en el Perú y en América Latina. No solo es un cambio de significado de las palabras, sino también es un cambio en la sintaxis, el uso de minúsculas mezclado con mayúsculas, el uso de referentes musicales. César Vallejo, en el libro Trilce, hace una experimentación del lenguaje. Es un libro difícil de entender. Me atrevo a leer un poema sobre la soledad. El poema, los poemas que son 79 no tienen título. Voy a leer el poema 28. Está en numeración romana. Miren, escuchen, escuchen cómo es que el lenguaje va a cambiar. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre, que en el fecundo ofertorio de los choclos pregunte por su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido, cómo yo iba a almorzar, cómo no te iba a servir de tales platos distantes. César Vallejo entonces en el poema termina diciendo: el llantar de estas mesas así, en que se pruebe amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funerio, el café, cuando ya no, cuando ya se ha quebrado el propio hogar, y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria del amor. Difícil de entender la poesía de Trilce, pero si hacemos un intento, Trilce está bañado un poco por la muerte de la madre,
Por ahí hay hipótesis que dicen que Trilce posiblemente sea tristeza de celda, porque en la celda donde él estaba pagando por algo que no cometió, se le vino el recuerdo de la madre y además murió la madre y él no pudo salir. Pero Vallejo está experimentando con el lenguaje, está experimentando con el juego de la semántica. Ese es el libro Trilce. Seguimos con la vida y obra. Vallejo en 1923 parte a París. Él siempre quiso conocer París, quiso conocer el mundo, conocer la vanguardia, conocer el comunismo, porque había leído algo de Marx y quería conocer in situ el comunismo y lo va a lograr. César Vallejo llega a París, visita sus calles, sus cafés y empieza a leer y a aprender el francés. Conoce a Georgette Philippart, la dama que le va a acompañar hasta el final de su vida. Pero no solo conoce a Georgette Philippart, sino que estando en Europa, conoce la pugna, el nacimiento del nazismo y el nacimiento del comunismo, que son corrientes filosóficas. El nazismo es el totalitarismo de Hitler, la raza única, la raza aria, la raza superior. El comunismo, nacido a partir de las teorías de Carlos Marx y aplicadas en Lenin en la Revolución de 1917, es la propuesta de el pueblo en el poder, del obrero en el poder, del proletario en el poder, y eso le cae a Vallejo como anillo al dedo. Vallejo dice, esta es mi filosofía, y empieza César Vallejo a hacer una literatura basada en los pobres, basada en los desclasados, basado en las personas que sufren. César Vallejo es testigo, después de la Primera Guerra Mundial, de la gran crisis y del hambre. Es acá cuando César Vallejo publica uno de sus libros más memorables, no publica, me retracto, escribe uno de sus libros más memorables que se va a denominar España, se va a denominar Poemas Humanos. Poemas Humanos. Los poemas humanos. Él, si bien es cierto, escribe a partir de su vivencia que les acabo de contar, de la pobreza y de la miseria, pero no lo publica. Este libro va a ser publicado posterior a su muerte por su esposa Georgette Philippart. Y acá hay un poema que me gustaría compartir con ustedes de este libro. Los 9 monstruos. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Los 9 monstruos del libro Poemas Humanos. Y este es uno de mis poemas favoritos, donde quizás la depresión de César Vallejo, su angustia, su enfermedad que él empezó a padecer,
lo lleva a escribir uno de los poemas más tristes pero más hermosos de la literatura peruana y mundial. Me moriré en París con aguacero. Piedra negra sobre piedra blanca. Es el poema Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Se nota en el poema, seguramente ustedes notan clarísimo, el dolor, la impotencia ante tanta injusticia que César Vallejo empezó a ver. Les dije que César Vallejo quiso conocer in situ la revolución rusa. Quiso conocer cómo se estaba llevando adelante este proceso revolucionario e hizo 3 viajes a Rusia donde va a escribir libros como, por ejemplo, Rusia 1931 y libros sobre el marxismo. Y su compromiso ya de César Vallejo es de índole político. Vallejo se afilia al Partido Comunista Francés. Ahora es un hombre que lucha por el proletariado. César Abraham Vallejo Mendoza escribe 2 libros ya desde la óptica del socialismo realista. Sus recuerdos de la mina lo llevan a plasmar un libro denominado El Tungsteno, la explotación del mineral del tungsteno para Europa en los tiempos de la guerra, pero sobre todo la explotación vilmente del indio en esos socavones. Es una novela muy parecida a Ave sin nido, pero el compromiso político de César Vallejo es más fuerte que la de Clorinda Mato de Turner. Y el siguiente texto es un cuento, Paco Yunque, que es un cuento sobre un niño humillado por ser pobre en un colegio del Perú, donde Humberto Grieve humilla a Paco Yunque porque su madre era una sirvienta. Estos 2 libros los escribe cuando ya César Vallejo era militante, tenía una posición política en favor del pobre. Posteriormente César Vallejo viaja a España y en España conoce y participa dentro de la defensa de los socialistas ante la invasión de Franco apoyado por Hitler. A esta invasión del fascismo, quería coronar un gobierno de ultraderecha frente a gente de pueblo que defendía los intereses populares, y César Vallejo está ahí en el frente de batalla. Y esta experiencia lo lleva a escribir un libro muy, muy bonito, un libro que lo publican inclusive los mismos guerrilleros, los hombres que luchan contra el fascismo. Se llama España aparta de mí este cáliz. Y seguramente ustedes recuerdan este poema muy conocido de este 4º libro publicado póstumamente de César Vallejo. Es Masa, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino a él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500, 1000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Con este 4º libro
termina la poesía de César Vallejo. Él es fundamentalmente y por encima de todo un gran escritor, un gran poeta. Fue un narrador también, pero no destacó tanto su narrativa como la poesía. Su poesía es profundamente humana, por eso a Vallejo se le conoce con un apelativo, el poeta del dolor humano. César Vallejo vivió una etapa de guerra, una etapa de fascismo, una etapa de compromiso. César Abraham Vallejo Mendoza muere en una clínica de París junto a su esposa Georgette Philippard, que está a su lado cargando con este dolor. A su muerte, Georgette Philippard, ¿qué hace con la poesía prohibida de César Vallejo? Lo pone dentro de su ropa, porque César Vallejo era considerado un anarquista, un hombre peligroso, porque estaba a favor del pobre y no hubieran querido nunca que su poesía se publicara. La valiente de Georgette Philippard, con los libros de Vallejo, con los testimonios de Vallejo que aún no se habían publicado, viaja al Perú. Llega al Perú y se queda a vivir. Gracias a Georgette Philippard se publicaron las obras posteriores a Trilce y los Heraldos Negros. Fue la gran defensora de su poesía. Georgette Philippard está enterrada en La Molina y merece también ser parte de la historia de nuestra literatura peruana. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta breve charla haya servido para conocer un poco más a nuestro gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza.